Hola gente, ¿qué tal estáis? Soy Jorge, analizo y divulgo política en YouTube, y aquí me tenéis, presentando el segundo podcast de la serie Política de Devoluciones, donde analizamos todos los errores de montaje y de fábrica de la política para devolverlos a donde toca, que es la luz pública. Normalmente os contaría un poquito cómo me ha ido el día, qué cosas he hecho, para entrar así con la voz caliente, etcétera, etcétera, pero resulta que no quiero alargar esto más de lo necesario, porque el tema que os traigo hoy, pues en principio no parece especialmente difícil de debatir, porque vamos a hablar de nada más y nada menos que libertad y pluralismo en los medios de comunicación. Y si digo que no es difícil de debatir es porque creo que más o menos todos estamos de acuerdo en que los medios de comunicación deberían de ser libres y plurales. No creo que nadie quiera un mundo donde los medios de comunicación estén o totalmente dirigidos por el Estado, o por los bancos, o por los partidos políticos. No, vamos, yo pienso que todos queremos unos medios libres de publicar lo que deseen, plurales en cuanto a su información, eso sí, siempre y cuando puedan respaldar que lo que publiquen va dirigido a mejorar el debate público, y no a intoxicarlo o corromperlo de cara a sus propios intereses. Bueno, resulta que como todos lo queremos, pues el gobierno español de PSOE Unidas Podemos ha creado un sistema para perseguir y actuar contra las campañas de fake news, que será dirigido por el propio gobierno, lo cual, como os podéis hacer una idea, pues ha creado una auténtica tormenta política. Ahora, a lo mejor conocéis este asunto o a lo mejor os pilla de primeras, pero no sé, sería normal que no le hubieseis prestado mucha atención, es que es difícil estar a todo. Así que voy a hacer lo siguiente. En 2 minutos os voy a explicar todas las claves de esta noticia partiendo de la base de que no sabéis nada. Así que, dadme 2 minutos. El día 5 de noviembre de 2020 se publicó un boletín oficial del Estado en España donde, entre otras múltiples cosas, se anunciaba que el Consejo Nacional de Seguridad de España iba a crear, y cito textualmente, un Sistema Nacional para la Prevención, Detección, Alerta, Seguimiento y Respuesta para las causas relacionadas con la desinformación. Y hablamos de un sistema nacional que es bien potente, porque va a contar con miembros del Consejo Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Estado, va a estar coordinado con el CNI, con el Departamento de Seguridad Nacional, e incluso va a contar con medios privados y sociedad civil, si hace falta. Ahora, ¿qué puede hacer este Sistema Nacional contra la Desinformación? ¿Puede censurar? ¿Puede cerrar medios? En principio, eso es imposible, no está dentro de su capacidad. Lo que puede hacer en teoría es no solo detectar fake news y, en caso de que sea necesario, crear una campaña de contrainformación, sino que además incluso puede pedir la colaboración de los medios privados si hace falta para difundir esta contracampaña. La excusa o razón política que ha encontrado el gobierno para crearlo es seguir algo llamado European Democracy Action Plan, que viene a ser una especie de plan de la Unión Europea en lo referente a proteger los procesos electorales de la injerencia extranjera y la manipulación política. Pero, parezca no una buena idea, la creación de este sistema ha creado un debate bastante agitado, por decirlo de forma suave. El tirano Sánchez instaura la censura, decía Santiago Abascal respecto a la medida. Ministerio de la Verdad orwelliano, lo llamaba Pablo Casado. La oposición, como comprenderéis, no ha tardado en pedir que Carmen Calvo, que era la que firmaba este documento, saliese a dar explicaciones, cosa que hizo al día siguiente, el 6 de noviembre, y explicó que este sistema está diseñado para perseguir campañas extranjeras y no a los medios de comunicación nacionales. Es decir, que Moncloa se ha comprometido, al menos por palabra, a no vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones. Pero la realidad es que este sistema no ha gustado ni a periodistas, ni a la oposición, ni a la propia Comisión Europea. La Asociación de Medios de Información y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España comunicaban su profunda preocupación y exigían al gobierno que aclarase cuanto antes las funciones y cometidos de este sistema, algo que también hará la Comisión Europea, que ha confirmado que también lo está estudiando. En definitiva, que esto es una cosa que gusta al gobierno, pero que ha gustado poco más allá del gobierno. Bueno, yo creo que con esto tenemos que empezar haciendo una serie de aclaraciones políticas rápidas. Y lo primero que quiero señalar es que, a no ser que dentro del gobierno no exista un solo asesor estratégico capaz de indicar que se iban a comer vivo a quien propusiese algo como esto, bueno, pues entonces tenemos que partir de la base de que el gobierno encontraba algún tipo de beneficio político a la hora de anunciar esta medida que compensase el desgaste de que la oposición, asociaciones de periodistas e incluso la propia Comisión Europea diga: oye, che, cuidado con lo que estás montando por ahí. Los malpensados o los inocentes podrían decir, y podrían decirlo con bastante razón bajo mi punto de vista, que oye, que vaya timing que tiene este Sistema Nacional contra la Desinformación, que vaya casualidad que esto caiga en un BOE de noviembre, que
por pura coincidencia, cae con las elecciones norteamericanas, un proceso electoral nada marcado por la desinformación y las fake news, que es totalmente casual o causal según se mire que el gobierno quiera marcarse un tanto contra las noticias falsas en mitad del bombardeo mediático que ha supuesto el duelo de Trump contra Biden y tratar de atraer así a los votantes que se sientan desprotegidos ante el fenómeno de la desinformación. Porque casualidad o no, timing o no, tenemos que partir de esta base, de la idea de que el gobierno encontraba algún tipo de beneficio político a la hora de crear este sistema, porque es eso, o el hecho de marcarse un tanto aprovechando el contexto de las elecciones estadounidenses, o incluso podría ser la posibilidad de reforzar el papel del gobierno de cara a actuar contra las fake news en las siguientes elecciones generales. Y si es así, ¿es esto un síntoma de que el gobierno se está preparando para unas elecciones generales? Porque de lo contrario, si no tuviésemos en cuenta el beneficio, estaríamos pensando que el gobierno se ha lanzado a ciegas, dispuesto a capear el chaparrón sin más beneficio que el de cumplir con Europa, a crear un sistema del que presumiblemente no solo recelarían la oposición y las asociaciones profesionales de los medios, sino que además permite sacar el vocabulario de guerra pesado, Ministerio de la Verdad, medida orwelliana, y en definitiva, pues cualquier tipo de hipérbole distópica que parece anunciar que este tipo de medidas van a marcar un antes y un después en la historia de España. Pero claro, es que si nos vamos a la historia de España, resulta que esta no es la primera vez que se hace algo parecido. Por ejemplo, en 2017, Mariano Rajoy anunció que tomaría medidas similares, sin un sistema nacional anti-fake news, eso sí, para que el gobierno hiciera desmentidos rápidos de desinformación debido a las campañas que se produjeron alrededor del 1 de octubre, durante el referéndum catalán. Ahora, claro, estamos hablando de desmentidos rápidos, no de contracampañas de información como propone el nuevo sistema, pero en último término, hablamos de que el gobierno tenga la capacidad de desmentir informaciones que ellos consideran falsas, y eso es algo que ambas propuestas comparten. E irónicamente, volviendo a hablar de la misma historia de España, un año después el mismo gobierno de Mariano Rajoy llevaba al Congreso una proposición no de ley para garantizar la veracidad de las informaciones que circulan por servicios conectados a Internet y evitar injerencias que pongan en peligro la estabilidad institucional en España. De nuevo, aquí encontramos diferencias. El gobierno del PP llevó esta propuesta al Congreso. El gobierno PSOE-UP la instaura vía BOE. Pero de nuevo, también hay semejanzas. Hablamos de medidas similares que, si bien difieren en la forma, sí que coinciden en el contenido, y fijaros en la ironía de que coincidan en el contenido que, de cara a esta propuesta, Pablo Iglesias, por entonces únicamente líder de Podemos y ahora vicepresidente del gobierno, tuiteaba: el gobierno de Mariano Rajoy sueña con un #Ministerio de la Verdad. Pretenden erigirse en defensores de la verdad mientras usan Radio Televisión Española para su propaganda y difunden las fake news de los tabloides de sus amigos. No a la ley Mordaza 2.0. Como normalmente se diría en Twitter, Pablo Macho, este tuit, lo que es envejecer, no ha envejecido bien. Y de aquí, pues, bajo mi punto de vista, sacamos dos conclusiones rápidas, y la primera de ellas es que la biblioteca de distopías políticas de nuestros representantes parece ser bastante limitada, porque, es decir, únicamente se limitan a citar a Orwell y ya está, y hay un montón de autores maravillosos en ese subgénero. La segunda de ellas, que yo creo que es más relevante que la primera, es que esto es una medida que se ha propuesto o impuesto a izquierdas y derechas del tablero, y criticado y aplaudido a derechas e izquierdas del tablero, sin importar quién la crea, pero importando desde luego quién está en la oposición. A lo que voy es a que fijaros en lo aburrido que es este patrón. Mirad, ambos gobiernos coinciden en señalar la desinformación sobre un problema. Ambos gobiernos coinciden en hacerlo en aras de la seguridad nacional y evitar las injerencias externas en los procesos electorales. Y ambos gobiernos son duramente criticados con 1984 debajo del brazo y poco más, ¿no? Porque bastante es utilizar un libro para hacer críticas. Así que por lo tanto yo creo que convendría preguntar a nuestros lectores de Orwell en el Congreso, sean de izquierdas o de derechas, qué tal se lleva lo de la hemeroteca dentro de su biblioteca. A Pablo Iglesias, por ejemplo, habría que preguntarle en qué difería la propuesta que el PP llevó al Congreso de la que ha creado vía BOE su compañera de vicepresidencia Carmen Calvo. A Pablo Casado, por ejemplo, habría que preguntarle qué diferencias en términos de marco y actuación había entre lo que Mariano Rajoy trató de sacar hacia adelante y el Ministerio de la Verdad que, según sus propias palabras, ha creado el actual gobierno. Y a los medios de comunicación, asociaciones de periodistas y creadores de contenido que no han tardado ni un minuto en correr a anunciar la nueva dictadura de la posverdad, pues no estaría de más preguntarles si se acuerdan un poco de la historia de España y si armarían el mismo revuelo de la dictadura de la posverdad si fuesen otros los que propusiesen lo mismo, o incluso los que lo hiciesen. Porque si hablamos de censura real en los medios y no de un comité, pues
hablamos de algo que ya ha ocurrido en España en el pasado. Ha ocurrido censurando a medios nacionalistas vascos durante los años de ETA. Ha ocurrido censurando publicaciones por un delito de injurias a la corona, como es el caso del Jueves y otros muchos medios de comunicación. Y todo esto ha ocurrido sin comités, ha ocurrido en los juzgados y bajo el amparo de la ley. Entonces, claro, ¿en qué cambia exactamente la aparición de este sistema? Porque en el BOE no viene en ningún sitio que este sistema contra la desinformación tenga mayores o menores competencias jurídicas o legales como para poder censurar, ahora sí, y en mayúsculas, a medios de comunicación. Pero margen aparte del contexto histórico y de las bibliotecas distópicas de un solo ejemplar, yo de lo que quiero hablar verdaderamente es de algo tan simple como la libertad y el pluralismo de los medios. Y no vengo a hablar de esto porque se me haya ocurrido, es porque de hecho viene en el BOE. Resulta que dentro del BOE, concretamente en el apartado que habla de las líneas estratégicas de este European Democracy Action Plan, el objetivo número 2 que se menciona es el siguiente: fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático examinando la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. Libertad. Qué pedazo de palabra. Qué bien que suena. Todos queremos ser libres y vivir en un mundo libre. En un mundo libre, válgase la redundancia de falta de libertad, pero, claro, lo que pasa es que la libertad así en abstracto suena muy bien, pero luego hay que bajarla a la tierra. Y resulta que la libertad así en abstracto, cuando se baja a la tierra, como que no se puede cuantificar, no se puede medir. Para medir la libertad o la ausencia de libertad de algo hacen falta parámetros. Parámetros para hacer mediciones y comparaciones sistemáticas y de esta forma pues crear un sistema cuantificable que se pueda aplicar a todo. Ahora, yo no quiero ser el aguafiestas de la rave de la libertad, pero me veo en la obligación de venir a cortar el rollo. Me veo en la obligación de venir a cortar el rollo y a preguntar cómo, específicamente, se examina la libertad de un medio de comunicación. Digo yo que la respuesta más obvia, si en principio lo que se me ocurre es hacernos las siguientes preguntas. ¿El medio de comunicación, sea público o privado, puede publicar lo que considere oportuno? ¿El medio de comunicación, sea público o privado, tiene que dar cuentas a un organismo superior de lo que publica? ¿El medio de comunicación, público o privado, tiene el derecho de defender sus publicaciones ante la ley y de acudir ante la ley en caso de que sea necesario? Porque si la respuesta a estas tres preguntas es sí, entonces podríamos hablar de que los medios de comunicación son libres, al menos bajo unos parámetros democráticos y legales mínimos, ¿no? Entonces, ¿alguno de vosotros me podéis dar al menos un ejemplo de un medio de comunicación en España donde alguno de estos factores no se cumpla? Porque, de verdad, siento venir a cortar el rollo, pero a mí es que no se me ocurre ninguno. Entonces me veo en la obligación de preguntar para qué narices se establece como línea estratégica examinar la libertad de los medios. Aunque puede ser que sea fallo mío, a lo mejor la pregunta que estoy proponiendo, o las preguntas que estoy proponiendo son incorrectas, y en lugar de empezar por cómo se examina la libertad de un medio, debería empezar por preguntar qué es la libertad de un medio de comunicación o qué tipos de libertad tiene. En el caso de los medios públicos podríamos hablar de tener la libertad de no tener que responder ante inversores privados, ¿no? Porque todo su presupuesto viene directamente desde el Estado. Y de la misma forma, en el caso de los medios privados, podríamos hablar de la libertad de no tener que responder ante instituciones públicas, porque para eso tienen un accionariado. Por otra parte, en el caso de los medios públicos, podemos hablar de la libertad económica de no tener que depender en gran medida de la financiación privada, puesto que se sabe que son deficitarios de serie, y en el caso de los medios privados, podemos hablar de la libertad económica de no depender enteramente de la publicidad institucional y de poder generar beneficios. Entonces, claro, yo me pregunto, si nos encontramos en un entorno, en un momento donde 1. Los medios pueden publicar lo que quieran, 2. Lo que publican responde siempre ante un organismo superior, 3. Tienen la obligación de acudir ante la ley si es necesario de cara a su trabajo, ¿qué libertad hay que examinar aquí? ¿La libertad de que los accionistas dicten de qué se habla y de qué no en un medio privado grande? ¿La libertad de que los productores establezcan líneas editoriales determinadas en los medios públicos? ¿La libertad de que en los medios existan jerarquías de trabajo que dicten en qué se centra el foco de la información y por tanto qué no se cubre? Porque resulta que para bien o para mal y al margen de lo que opinemos al respecto, esas libertades ya están ahí. Y esas libertades no van a ser alteradas o coartadas por este sistema nacional contra la desinformación, según lo que ha expresado Moncloa. Y por cierto, en caso de que fuesen alteradas, lo vuelvo a repetir, ¿cómo lo harían? ¿Con qué instrumentos legales? Porque esto no aparece en el BOE. Pero sin duda, para mí,
y empezando a cerrar un poco esto, el temazo indiscutible de esta rave es el tema del pluralismo. Y te podría decir que qué pedazo de palabra, que todos queremos vivir en un mundo plural, pero voy a confiar en que recuerdas cómo termina esta línea de pensamiento. Así que vamos al final. ¿Qué es el pluralismo de los medios? ¿O qué tipos de pluralismo existen en los medios? Si partiese de una definición tremendamente boba en términos lógicos, el requisito más básico de esto sería que para ser plural, un medio tiene que publicar noticias diferentes entre sí, noticias en plural. Ahora, si pensásemos un poco más, si nos pusiéramos un poco más exquisitos, pediríamos que las noticias fuesen escritas por personas diferentes, para que todo fuese más plural, que distintas fuentes diesen información, para que todo fuese más plural. Y bueno, yo creo que la lista termina aquí, porque a partir de esta línea que podríamos cruzar es donde empezamos a decir de qué tienen que hablar los medios y de qué forma. Y eso como que choca un poco con la libertad de los medios, ¿no? Es decir, a lo que voy es que estamos examinando aquí. Un medio de derechas que centra su foco en noticias con un impacto negativo para la izquierda o viceversa, por ejemplo. ¿Y qué hacemos entonces con este medio? ¿Se le fuerza a no escribir sobre esos temas? ¿Con qué mecanismos legales se hace? ¿Quién le da explicaciones a sus lectores? Y, en caso de que nada de lo anterior se pueda hacer, ¿para qué narices se examina? ¿O va de examinar a los medios que no cuenten con colaboradores y columnistas con diferentes opiniones? ¿Y qué ocurre en caso de que la opinión de estos mismos colaboradores resulte poco plural? ¿Se obliga a contratar a unas voces que difieran más entre sí? Y, de nuevo, y siento volver a ser el cortarrollos, ¿con qué mecanismos legales? Porque no recuerdo ninguno que obligue a contratar a alguien en función de sus ideas políticas y, de hecho, lo que sí recuerdo es que eso roza bastante con el tema de la discriminación laboral. En fin, para concluir con este podcast, me quiero limitar a señalar que obviamente habrá que esperar a ver qué acciones futuras se toman finalmente desde este orwelliano Sistema Nacional contra la Desinformación y cómo se defienden ante la sociedad, ley o ambos para descubrir de verdad hasta dónde puede llegar. Mientras tanto, yo sencillamente pediría que tuviésemos memoria. La memoria de recordar que cada vez que se ha propuesto o ejecutado algo semejante, viniendo de manos derechas o manos izquierdas, las manos restantes han corrido a su biblioteca más cercana para comprar un resumen de 1984. La memoria de recordar que, en términos de estricta legalidad referida a censura, no ha hecho falta ningún sistema semejante en el pasado para poner en práctica la censura que contempla la ley española. La memoria de recordar que, a la hora de hablar de libertad y pluralismo en los medios, de desinformación y de fake news, tal vez primero haya que llevar la mirada a las juntas ejecutivas de según qué diarios, o a la sala de reuniones de un cargo político. Y, ¿por qué no?, la memoria de recordar lo que ocurre cuando la desinformación se combate con más desinformación.